Soy la profesora Yelixa Ramírez Díaz de la Universidad Simón Rodríguez, Núcleo Regional de Educación Avanzada Caracas y de la Universidad Central de Venezuela. Fundamentada en la idea de Simón Rodríguez, ¿dónde iremos a buscar modelos? La América española es original. Original han de ser sus instituciones y su gobierno, y originales de fundar una y otra. O inventamos o erramos. La compleja realidad venezolana de los últimos años nos llevó como venezolanos a experimentar diferentes e innumerables situaciones dolorosas. Son muchos los temas susceptibles de investigar que hemos vivido de cerca o nos han afectado directamente como ciudadanos, como familia, como sociedad en general. Metanoia es un método novedoso de investigación de la realidad y de los fenómenos sociales, desde las experiencias emocionales. El objetivo es convertir estas experiencias en conocimiento situado, documentado, teórico, transdisciplinar, trascendente y relevante para otros que transitan situaciones similares. Metanoia surgió como tesis doctoral en estudios abiertos, a partir de abordar experiencias personales con dos textos de tipo narrativo: la autobiografía de las experiencias emocionales y el metarrelato, para luego investigar el fenómeno desde el enfoque crítico del análisis del discurso. El metarrelato es una historia que se teje dentro de otra. En su estructura, ambos productos recurren a lo autorreferencial como parte de su objetivo narrativo. Se aspira en la discusión del y con el tema realizar un aporte al conocimiento de una realidad vivida, sentida, experimentada y razonada, desde una perspectiva situada en la geografía social, cultural e histórica, delimitada solo por el narrador que se investiga a sí mismo, y ofrece un material documental en cuanto a las experiencias emocionales para la investigación social. Muchas universidades en el mundo están dando hoy importancia a la emoción. Somos seres no solamente racionales, sino que también somos seres sentipensantes. Estamos motivados, ¿verdad?, por la emoción. Al mismo tiempo, estos textos dejan ver la naturaleza de las relaciones interpersonales con los otros involucrados en el relato, en un discurso interpretativo del que emergen categorías para su análisis que caracterizan los procesos cognitivos y sociales, tanto individuales como colectivos, en los que se inserta la experiencia y las condiciones materiales y simbólicas de la producción textual. Metanoia viene a convertirse entonces en una oportunidad para la transformación. No solo se trata de un cambio de actitud, sino de emprender procesos y de ejecutar acciones concretas para un crecimiento y un conocimiento real. Metanoia es un desplazamiento mental o cambio de enfoque. Es el tránsito de una perspectiva a otra, significa trascendencia, superación. Tiene su origen etimológico en metá, que significa más allá de o por encima de, y noia, cuya raíz es nous, se refiere a la mente o más allá de la mente. Se pudiera decir que es el alma pensante. Es una oportunidad para la transformación, porque metanoia requiere, ¿verdad?, de un cambio de enfoque. Es el tránsito de una perspectiva a otra. La metanoia no se trata solamente de opciones, sino de explicaciones variadas a situaciones que no parecen tener otras alternativas, lo cual va a requerir, ¿verdad?, de conocimientos, habilidades y destrezas. El cambio de enfoque en los modelos mentales, que implica un proceso de transformación permanente a nivel personal, a nivel grupal, requiere de un pensamiento estratégico que no son innatos, hay que aprenderlos y ejercitarlos. Es por ello que la metanoia es un aspecto clave en el aprendizaje, un aprendizaje que conjuga hacer lo que se tiene con lo que se tiene, como construir y gestionar nuevos recursos. Este tipo de aprendizaje aumenta la capacidad creativa, es un aprendizaje especial el que requiere la metanoia, porque es un tipo de desplazamiento intelectual donde a veces es necesario dejar de lado lo que se sabe o se cree saber para tomar nuevos rumbos, tomar decisiones sobre situaciones inesperadas, apelando a la inteligencia creativa para resolver problemas. Podríamos ubicarlo en el pensamiento formal, donde tiene asiento la experiencia. La construcción de la autobiografía con acento en las experiencias emocionales, que es uno de los textos o productos escriturales de metanoia, responde a la pregunta: ¿cómo me sentí cuando?
Es una organización textual narrativa que se fundamenta en la capacidad de dar cuenta de la subjetividad y del enfoque del punto de vista desde una perspectiva situada en la geografía social, cultural y temporal, delimitada solo por el narrador que se investiga a sí mismo. En primer lugar, ofrece un material documental en cuanto a sus experiencias emocionales para la investigación social y humana. En segundo lugar, muchos estudios vinculados con las neurociencias evidencian que cuando recordamos eventos almacenados en nuestra memoria episódica, también se evocan y se vuelven a sentir las mismas emociones y sensaciones asociadas a tales eventos. De manera que la situación tan compleja que hemos vivido los venezolanos puede llevarnos a nosotros desde el enfoque, desde el punto de vista y de la subjetividad que queda plasmada en estos textos, podemos estudiar las creencias, los valores y las emociones que se plasman allí. La autobiografía de las experiencias emocionales es un tipo de discurso interpretativo que se relata en perspectiva temporal, pero sobre todo construye una autoimagen o un autoconcepto en relación a los eventos y situaciones relatadas, con acento en las emociones experimentadas y probablemente no integradas, al mismo tiempo que deja ver la naturaleza de las relaciones interpersonales con los otros involucrados en el relato. De tal manera que estamos ante un texto que, aunque es narrativo, deja ver la interrelación, la interacción social. No solamente es un yo que narra, sino que también hay otros que aparecen en este texto. Somos seres emocionales hechos con discursos que nos atraviesan en el espacio y el tiempo. Los actores sociales, las situaciones y las experiencias emocionales aterrizan en una geografía social, cognitiva y temporal. No son hechos asépticamente aislados. Por tanto, al hacerse conscientes en la construcción de un discurso narrativo, se pueden convertir en conocimiento relevante para el sí mismo que narra y como corpus para investigadores de diferentes disciplinas de las ciencias humanas y sociales, especialmente los lingüistas y los analistas del discurso. La autobiografía de las experiencias emocionales es una reconstrucción narrativa intencionada. Es un discurso interpretativo, como hemos dicho, que como proceso pone en evidencia la situación de vida de quien narra la experiencia corporeizada en emociones y sensaciones, así como las condiciones materiales y simbólicas de la producción textual. La estructura del relato autobiográfico puede hacer emerger categorías para su análisis que caracterizan los procesos cognitivos y sociales, tanto individuales como colectivos, en los que se inserta la experiencia vivida. Por lo tanto, pretendemos orientar, ¿verdad?, en la construcción de la autobiografía con acento en las experiencias emocionales. Por un lado, como ese proceso material documental que da cuenta de la subjetividad y del punto de vista, y por otro lado, como producto escritural, es un tipo de discurso específico que aporta conocimiento relevante y validación metodológica para las ciencias sociales, instalando una reflexión sobre el proceso de pensar cómo investigar e investigarse con autobiografías. El ACD autobiográfico significa metanoia. Es aplicar a textos de tipo narrativo, como es el texto autobiográfico de las experiencias emocionales, el enfoque crítico del análisis del discurso aplicado a esta autobiografía, derivando en los metarrelatos, que es el siguiente producto escritural de este método que estamos tratando de aplicar. El ACD, ¿verdad?, que es el análisis crítico del discurso, está relacionado con el poder y el abuso de poder y cómo estos son producidos y reproducidos por el texto y el habla. El análisis crítico del discurso, el ACD, se enfoca en los grupos e instituciones dominantes y en la forma en la que estos crean y mantienen la desigualdad social por medio de la comunicación y el uso de la lengua. De esta manera se le facilita, ¿verdad?, a quien examine las maneras en las cuales la ideología se manifiesta en el habla y en las actitudes del hablante. Asimismo, estudia el análisis crítico del discurso, la construcción de identidades sociales, y se explican los procesos y mecanismos discursivos más frecuentes en la legitimación y deslegitimación de ideología, especialmente en las relaciones de desigualdad, de abuso y de discriminación por razones de racismo o de grupos étnicos o de género. Es un enfoque multidisciplinario, el análisis crítico del discurso, capaz de describir adecuadamente las estructuras y estrategias de cualquier tipo de discurso,
En especial lo aplicamos en el análisis crítico del discurso, es a estas autobiografías emocionales para nosotros ver lo que es valores, creencias y actitudes frente a determinadas realidades especialmente dolorosas como las que hemos vivido los venezolanos después de las sanciones que se han aplicado a Venezuela y de todo este proceso de daño a la estructura social. Entonces Metanoia, ¿verdad?, propone generar conocimiento desde la experiencia vivida a partir del análisis de las autobiografías, de las experiencias emocionales y de los metarrelatos con un enfoque crítico de los discursos. Muchas gracias por su atención.